Hola a todos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Es un gusto poder estar compartiendo nuevamente este tiempo de alabanza, en este tiempo de estudio bíblico. Hoy comenzamos una nueva serie, así que esperamos que sea de bendición para sus vidas. Les invito a adorar al Señor, a cantar antes de empezar con el estudio, eh, y que sea un tiempo de adoración verdadera, que sea un tiempo de entrega, de considerar cuán grande es nuestro Señor, de considerar las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Así que les invito a cantar con todas las ganas. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús.
Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 oh, oh, Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Sé tú el centro de nuestras vidas, Jesús. Sé tú en quien nosotros construyamos nuestra vida, Dios. Sé tú la persona que dirija nuestra vida, que dirija nuestros pasos, Dios. Bendícenos, Señor. Hola mis hermanos y hermanas, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva serie de los días jueves de estudio bíblico a través de nuestras plataformas de Betel, nuestra iglesia, nuestra casa Betel. Durante estas semanas estaremos hablando de una nueva serie, como les dije, llamada Razones. Y esta serie Razones pretende, a la luz del texto bíblico, dar argumentos y explicaciones concretas, dinámicas y sencillas a ciertas preguntas recurrentes que cada discípulo debe tener muy claras. Así que te animo, te invito a hacerte estas preguntas que vamos a ir respondiendo. Quizás no vamos a entregar todas las respuestas y va a ser parte del feedback, de la retroalimentación que tengamos con ustedes a través de nuestras plataformas. Y vamos a partir con una primera pregunta. Y esta primera pregunta es, ¿por qué creo en Dios?
Te invito a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por estar reunidos a través de esta plataforma virtual, compartiendo, Señor, tu palabra y también animándonos en nuestra fe, aprendiendo, Señor, a preguntarnos muchas cosas, Señor, que de repente pasamos por alto, pero que sin duda necesitamos hacerlas para afirmar nuestra fe y también tener claro en quién creemos. En quién creemos es en ti, Señor. Te pido que nos ayudes, que me ayudes, Señor, a poder entregar lo que tú quieres hacia la iglesia, Señor, y que podamos ser fortalecidos, podamos ser animados, Señor, podamos ser bendecidos junto a ti, Señor, porque si tú no estás, nada tiene sentido. Dejamos este tiempo en el nombre de Jesús, guiados a través de tu Espíritu Santo. Amén. Muchas veces, y quiero reflexionar con ustedes, nos hacemos preguntas. Y en general siempre nos hacemos preguntas, pero parece que estas preguntas estuvieran un poco vetadas dentro de nuestro quehacer cristiano, o muchas veces nosotros las vetamos. El decir, ¿por qué creo en Dios? Pareciera poner en jaque nuestra fe, inclusive decir, esa pregunta quizás te está alejando de Dios. Pero debemos ser sinceros. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado por qué cree en Dios? Yo creo que muchas veces la duda trae preguntas y las preguntas traen respuestas. El mejor aprendizaje se da cuando hacemos preguntas. Yo creo que todos alguna vez en el colegio preguntamos, profesora, tía o tío, tengo una duda, tengo una pregunta. Y esa pregunta, sin duda, resolvió un cuestionamiento que estaba en nuestra mente cuando niños, y eso nos ayuda a crecer y a aprender. Por otro lado, yo creo que siempre le hicimos preguntas a nuestro papá o a nuestra mamá, y es increíble que cuando somos pequeños hacemos muchas preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque nos interesa saber y descubrir el mundo en el cual nos encontramos. Y eso, como les decía, no es muy alejado a la vida cristiana. Jesús tuvo preguntas, los discípulos, y eso sí que los discípulos sí que le hacían preguntas a Jesús, y uno podría decir, pero ¿cómo se le ocurre estarle haciendo preguntas a Jesús si estaba ahí la revelación de Dios? Ahí estaba Dios frente a ellos. Es más, Jesús le dice en algún momento, cuando querían que le mostrara al Padre, ¿para qué? Si me tienen a mí, aquí estoy yo. El Padre y yo somos uno solo. Pero las preguntas ayudan a afirmar nuestra fe y tener claro en qué creemos en el ámbito escolar, permiten tener claro lo que estamos estudiando, en los ámbitos de la vida, nos permiten tener claro cómo nos estamos relacionando en el trabajo. Si no hacemos preguntas, muchas veces podemos cometer errores, y es más sensato hacer una pregunta, conocer la respuesta para tomar una buena decisión. Te quiero contar una historia. Hace un tiempo salimos con un amigo en una tarea del Instituto Bíblico y fuimos a hacer unas preguntas a la universidad, y la pregunta era si creían en Dios y darme un argumento en contra de la existencia de Dios si es que no crees. Y nos llamó mucho la atención una respuesta que se repetía en varias personas, que cuando le preguntábamos, ¿tú crees en Dios? No, no creo. Entonces, dame un argumento para no creer en Dios. Y no habían argumentos para no creer en Dios. Nos llamó la atención. En realidad nunca me lo había preguntado. Creo que no creo porque sencillamente no creo. Habían algunas respuestas un poco más sensatas, pero en general nos habíamos dado cuenta que la gente no se preguntaba por qué no creía en Dios. Si Dios no existe, pero ¿por qué no existe? Y eso nos llamó la atención. Dame un argumento para no creer en Dios porque no crees en Dios. Y muchas veces las personas necesitan respuestas y argumentos sinceros por parte de nosotros para defender nuestra fe. Pero si no tenemos claro nosotros mismos en quién creemos, por qué creemos, ¿cómo vamos a dar una buena respuesta a nosotros mismos afirmando nuestra fe? Y también cómo vamos a dar una respuesta a quienes nos demandan una respuesta. Es más, quiero citar la Biblia y parafraseando un poco.
Si construimos nuestra casa sobre una roca, es difícil que venga una tormenta o pasen situaciones que derriben esta casa. Pero un cimiento firme va a estar cuando tengamos una fe firme, y una fe firme va a estar sustentada, obviamente, en un conocimiento firme de en quién creemos. Ahora, ¿por qué creo en Dios? Y lo primero que te quiero llevar es porque creemos en Dios, porque estamos en búsqueda de la verdad o creemos que encontramos la verdad. Una persona que cree en Dios tiene claro cuál es la verdad. Y la verdad es que Dios existe para nosotros y que Él es inmutable, de que Él es todopoderoso y todas las características de Dios que conocemos. Entonces, ¿por qué creemos en Dios? Porque creemos que existe la verdad. ¿Y por qué te quiero llevar aquí a hablar un poco sobre la verdad? Porque hoy en día se presenta difícil hablar de Dios sin primero argumentar que puede haber algo verdadero en la vida. En otras palabras, no podemos, cuando queremos hablar de Dios, tenemos que hablar de un absoluto, de que alguien existe que creó todas las cosas y creemos en Él. Entonces tenemos que afirmar que la verdad sí existe. En un mundo que todo cree o que se tiende a pensar que todo es absoluto, que la verdad es para ti y la verdad no es para mí, que tu verdad es tu verdad, la mía es mía, la mía es mía y la tuya es tuya. Y eso genera un poco de conflicto. Sí, hay algunas cosas que podemos relativizarla, podemos filosofar, podemos pensar, pero no todo va a ser relativo. Hay cosas que son absolutas. Sí, y por eso, si el relativismo fuera correcto, habrían algunos problemas. No existirían principios morales absolutos y el estándar para el bien y el mal sería relativo, dependiendo de la persona. Así que ni un santo ni Stalin podría ser clasificado como malo o como bueno. No podríamos definir, si no existieran estos principios morales absolutos, no podríamos decir, saben que las guerras son malas o las guerras son buenas. Ya sabemos que una guerra donde hay destrucción es malo. Hay principios morales absolutos que nosotros nacemos con ellos por temas, más que nosotros nacemos por ellos, sino que en el momento en que nos enfrentamos al mundo, sabemos que hay un bien y hay un mal. Por otro lado, el mundo funciona de una forma absoluta, no relativa. Ya sabemos que la ley de gravedad es constante y no cambia dependiendo de la persona. Si yo tiro hacia arriba algo, va a caer. Si tiro una manzana, obviamente, va a caer al suelo. Entonces, si es así en el mundo físico, ¿por qué sería distinto en el ámbito de la razón, la lógica y la fe? Si el mundo funciona en forma absoluta y si Dios para nosotros creó todas las cosas, ¿no tendría que haber entonces una verdad absoluta? Creemos en Dios. ¿Por qué creemos en Dios? Porque creemos que existe la verdad y que no todo es relativo, sino que hay absolutos. Y por otro lado, el relativismo se declara como la suprema verdad, de que no hay una sola verdad. Y esto produce una gran contradicción, porque si yo digo la verdad es que no hay una sola verdad, me estoy contradiciendo a sí mismo, porque lo que yo estoy planteando es ya un absoluto. Entonces, quedamos con la misma pregunta. ¿Será verdad que no existe la verdad? Y la verdad es que nosotros creemos en Dios porque hemos encontrado la verdad, porque buscamos la verdad y encontramos la verdad en Dios. Entonces, hemos definido que creemos en Dios porque Él es la verdad, porque estamos en búsqueda de la verdad y creemos que Él es la verdad, que existen absolutos y que en Él, y que en este mundo en el cual nos encontramos, que existen absolutos, si Él creó todas las cosas, entonces es absoluto, Él es la verdad. Ahora, podríamos hablar de que creemos en Dios porque Dios es bueno, porque Dios es santo y todos los atributos que Dios se merece por ser Dios. Pero quiero llevarte a otros argumentos a favor de la existencia de Dios. Quiero
¿Por qué? Porque durante la historia de la humanidad siempre ha habido preguntas de por qué Dios. Y la historia nos enseña un largo camino con respecto a esto, la existencia de Dios. Y esta área de interés a la humanidad tiene una gran fila de genios, personas que han pensado, que han tratado de encontrar razones válidas de ello. Ejemplos: Platón, Aristóteles, San Agustín, Tomás de Aquino. Durante el Renacimiento, hombres como Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, siendo sometidas a críticas y siendo interpretadas por otras personas. Pero quiero hablarte de 4 argumentos que son considerados para poder hablar de Dios y para afirmar que Dios existe y por qué creemos en Él. Creemos que Dios existe, ¿cierto? Creemos que Dios es el absoluto, pero debemos afirmar argumentos también que afirmen que Dios existe. Tenemos argumentos como el cosmológico, que parte del fenómeno del cambio, la causalidad en el universo y que éste tuvo una causa que trasciende en el espacio y tiempo, un objeto que va más allá de lo que es la realidad. Este argumento se pregunta por la causa eficiente de todo cambio y movimiento. Creemos que Dios existe. ¿Por qué creo que Dios existe? ¿O por qué creo en Dios? Porque Él es la causa de todo lo que de todo lo que existe. La causa y la causalidad viene a través de Él. Creemos en Dios. ¿O por qué creo en Dios? Porque creo que todas las cosas fueron creadas por Él y por su causa existen. Y todo lo que vaya a causarse y moverse durante los tiempos y durante esta tierra es por causa de Él. Creemos que no hay absolutos, perdón, creemos que no hay relativos, creemos que hay absoluto, que es absoluto en la verdad, que esa verdad es Dios y que es la causa de por qué existimos nosotros en esta tierra. Y que es el constante, y que Él le da el constante movimiento a los fenómenos que ocurren durante esta tierra. Él es la causa y Él es el causante de que nosotros y la tierra exista, porque hay un comienzo y ese comienzo lo atribuimos a Dios. Por otro lado, existe otro argumento que es el argumento teleológico. Parte desde el orden, de la finalidad, del impulso dinámico de todo el acontecer de la naturaleza. Luego, con ayuda del principio de la finalidad, que afirma una orientación intencional hasta el fin, excluye la casualidad de todo acontecer. Entonces, este argumento explica que que el universo, con toda su complejidad, no puede ser generado por una necesidad física o casualidad. Creemos en Dios porque Él es la causa y todo orden que existe en la tierra tiene una lógica y tiene un creador, que Él es Dios, que es el impulso dinámico de todo lo que ocurre y que nada es casualidad, que nada ocurrió de un desorden, sino que de una intencionalidad con un fin. ¿Cuál es este fin? Y este fin se ve reflejado en el acto de amor de crearnos a nosotros, los seres humanos, para tener una comunión con Él. Y que durante toda la humanidad y la existencia del ser humano en esta tierra, Dios quiere comunicarse con su creación y revelarse al hombre. Y la máxima revelación es Jesús. Pero no quiero entrar mucho en detalle en eso, no quiero entrar mucho en esta idea. ¿Por qué? Porque en los próximos capítulos vamos a hablar de por qué la Biblia y vamos a hablar de por qué Jesús. Ahora nos estamos centrando de por qué creemos en Dios. Entonces, les planteaba el argumento cosmológico, que Él es el comienzo, ¿cierto? El argumento teleológico, que hay una casualidad, perdón, que hay una causalidad, que no todas las cosas ocurrieron de manera casuales o de un desorden, ¿no es cierto?
sino que el universo con toda su complejidad no puede ser generado por una necesidad física o casualidad, sino que fue generado por una intencionalidad. ¿Por qué creo en Dios? Porque creo que todas las cosas tienen un orden. Y si tienen un orden y una lógica, tiene que haber alguien que haya creado todas estas cosas, y nosotros creemos que es Dios. Muchos creen en Dios, muchos dicen que Dios puede estar revelado en la naturaleza, que Dios está dentro de nosotros. Dios está en todos lados, ¿ya? Lo que estamos definiendo acá es por qué creo en Dios, porque creo que Dios creó todas las cosas, que todo tiene un orden, que todo, nada puede ser por casualidad, que hay una intencionalidad y esa intencionalidad viene por parte de un ser inteligente que nosotros creemos que es Dios. ¿Ya? Y como les digo, luego vamos a ir avanzando en los próximos capítulos de esta serie, porque la Biblia, porque Jesús, y vamos a ir desarrollando un poco más estas razones de en qué creemos y por qué creemos. El argumento ontológico dice que parte del concepto de Dios mismo como un ser perfecto o necesario, un ser trascendente a la realidad empírica cercana, un ser que puede ser pensado, pero no definido desde un sistema inferior como el nuestro, sino que él mismo da prueba de sí y plantea aquella necesidad con la cual nace la pregunta. Creemos en Dios porque nos preguntamos, ¿en qué estamos? ¿Por qué estamos acá? ¿Quiénes somos? Toda la humanidad se pregunta, ¿por qué? Creemos en Dios porque en Él están las respuestas de un ser perfecto y necesario superior a nosotros que quiere comunicarse con nosotros y que se comunica a través de su creación. Vamos a ver que la comunicación máxima de amor más adelante es Jesús y que da pruebas de sí que Él existe. Y si analizamos la Biblia, ya vamos a hablar de eso en el próximo capítulos, Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. Y de aquí me voy a tomar un poquito, si bien vamos a trabajar con esto un poco más adelante, se ha tratado de comunicar con el hombre. Y cuando el hombre dejó de comunicarse con él, envió, utilizó personas, utilizó reyes, utilizó profetas, hasta que ya el ser humano no entendía y tuvo que enviar a Jesús, que es que es nuestra fe cristiana, enviar a Jesús para que no haya más brechas en la comunicación entre Dios y el hombre. Pero como les digo, luego vamos a avanzar un poco más en eso. Y está el argumento moral, que ya les había comentado previamente, que trata la necesidad de armonizar la moralidad y el anhelo de felicidad del hombre. La existencia de los valores, por lo tanto, tiene su justificación en Dios como eje regulador y evaluador de ellos. Hay un soplo de vida en el ser humano y ese soplo de vida es que Dios o parte de Dios está en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y por eso tenemos una moralidad, tenemos un anhelo de felicidad y tenemos valores, ¿ya? Creemos que es algo bueno y algo malo y para toda la humanidad o para gran parte de la humanidad lo que es malo y lo que es bueno. Ahora, ¿por qué creo en Dios? ¿Y por qué creo en Dios? Como último argumento es su argumento. Las situaciones que han pasado en su vida. Creo en Dios porque Él sanó a mi hijo. Creo en Dios porque yo estaba en la depresión. Creo en Dios porque me sentí solo y Él estuvo conmigo, aún estando en depresión. Creo en Dios porque me levanto en la mañana y siento en mi corazón algo que no puedo explicar. Creo en Dios porque lo vivo, lo siento. Hay un argumento del cual creemos en Dios, que son las situaciones que hemos vivido en nuestra vida.
Ahora también pasa que la vida del creyente muchas veces va avanzando y piensa que Dios no existe, porque le pasan situaciones en su vida. A todos nos pasan situaciones en nuestra vida de distinta magnitud. A todos nos pasan aconteceres muy buenos, pero también aconteceres muy malos. Pero siempre en la vida de alguien que cree en Dios hay situaciones que lo marcan para siempre. Y cuando está pasando por situaciones complejas, siempre es bueno recordar aquellas situaciones en que Dios se mostró a uno mismo, que Dios se reveló a uno para afirmar nuestra fe. Por ese lado, no importa la situación que estemos pasando o la situación que estemos viviendo, siempre debemos recordar que creemos en Dios porque Él se reveló a nosotros. Y creemos en Dios porque hay algo que mora en nosotros y que nos llama a comunicarnos con Él. ¿Y quienes somos cristianos? Creemos en Dios porque está el Espíritu Santo en nosotros, dentro de nuestro corazón. Este componente del Trino Dios, que es Dios mismo habitando en nuestro corazón y que nos hace comunicarnos con Él. Pese a la situación que estemos viviendo, no debemos olvidar la situación de cómo Dios se ha revelado en nuestra vida y cómo Dios se ha manifestado en nuestro corazón. Ese debe ser uno del argumentos más fuertes que debemos tener en nuestra vida, cómo Dios se ha revelado a nosotros. Y ese, ¿por qué creo en Dios? Por las situaciones que hemos vivido, independiente de las que hayan pasado, pero aquellas que firman nuestra fe, debe ser el motor para seguir conociendo a Dios. A Dios a través de la Biblia, a través de la interacción con Jesús, a través de la oración, a través de compartir nuestra vida con otros creyentes. Pero esas razones también las vamos a estar analizando en los próximos capítulos de esta serie Razones. Te invito a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por compartir, Señor, con mis hermanos. Creemos en ti, Señor, porque tú te has revelado a nosotros. Creemos en ti porque tú has mostrado tu amor y tu bondad hacia nuestras vidas, Señor. Pero también es bueno revisar, Señor, otros argumentos que nos afirman de que tú existes y nos ayudan a entender o afirmar nuestra fe y los por qué creemos en ti, Señor. Padre, te pido que todo lo que veamos durante esta serie sea de bendición para nuestras vidas, Señor, y que tú nos ayudes a responder estas preguntas. ¿Y qué mejor ayudador o qué mejor maestro que tú para responder las preguntas que pueden surgir o que surgen a diario en nuestras vidas? En el nombre de Jesús, amén. Un gran abrazo. Adiós.